Bien, buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos allá a su penúltima clase de civil, porque entiendo que nuestro examen está fijado para el día 30, así que nuestra última clase sería el próximo lunes 22. A ver, exacto. Quedó fijado para un martes 30 la prueba. Bueno, ustedes saben que ahí poco manejo yo las interacciones respecto a la fijación de fecha, pero bueno, tenía que llegar un día a ese momento final y ha llegado. Nosotros nos habíamos comprometido a analizar esta cosa que no se quiere desmarcar. Los dos últimos puntos que se refieren al pasivo de la sucesión y que son relevantes. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. Primero, siempre saber cómo están. Claro que no podemos interactuar aquí, pues no podemos decir, sí, profe, estamos bien. Eh, y así espero que sea, en verdad, porque estamos ante un periodo tan difícil y ahora con tanta información, tanto que ahora ya se vuelve incluso complejo comprenderla, ¿cierto? Casi un fallo, ¿ah? Buscando un fallo de acción de petición de herencia no encontré ninguno que fuese sencillo de lectura, eh, al menos como para analizarlo por video, porque obviamente es diferente si estuviéramos en clase, ¿cierto? Eh, por el lenguaje que se utiliza. Y ahí me doy cuenta, o sea, de lo importante que es el lenguaje. Bueno, yo me di cuenta hace mucho tiempo y lo hemos conversado en otras clases acerca del acceso a la justicia. ¿Cómo vamos a postular que tenemos un buen acceso a la justicia si hasta los propios abogados tenemos complicación para entender la estructura, la forma, las frases, las palabras que utilizan los fallos? Bueno, pero no lloremos tanto porque no es el punto. El tema es que, les decía yo, estamos viviendo una situación compleja porque ahora ni siquiera entendemos quién ha fallecido y quién no, ¿cierto? Lo que sigue siendo, digamos, una regla unánime es que hay que seguir cuidándose y eso ojalá lo estemos cumpliendo. Y a lo mejor lo que hemos conversado otras veces, no por nosotros. ¿Ah? El espíritu egoísta no tiene que privilegiarse aquí. No nos cuidamos por nosotros. Nos cuidamos porque si nosotros no nos enfermamos, es una cama más que está disponible. Es un ventilador más que está disponible. Cuando yo en el fondo no me cuido y contagio a otro o me enfermo yo mismo, y lamentablemente no soy de esos casos siempre, sino que soy de aquellos casos que en verdad complican y terminan en un ventilador, bueno, estoy ocupando el espacio que a lo mejor pudo servir a otros. Ese es el punto relevante de cuidarse, ¿m? Que efectivamente estamos dando espacio, estamos cediendo una cama, estamos dando un lugar. ¿M? Me acuerdo por ahí hay un santo, me perdonan los que no son católicos, eh, que era, ¿cómo se llama? Se llama Maximiliano Kolbe. Entonces, Maximiliano Kolbe era un curita polaco, si mal no recuerdo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, llegó un momento en que ya estaban en los centros estos de tortura y de exterminio nazi. Entonces, vinieron a buscarlo para llevarlo a los hornos. No, para llevarlo a la celda de castigo, algo así era. Y entonces estaba el padre con otra persona, parece. Entonces se lo iban a llevar al que era papá. Y parece que él le dice que es padre, que tiene hijas, que por favor le perdonen la vida. Entonces están ahí en la disyuntiva. Entonces el padre le dice, sabe que él tiene una oportunidad, tiene hijos, llévenme a mí. Y dio el espacio. Y él se fue.
Bueno, y murió en el centro, de estos recintos carcelarios. Creo que incluso muere de hambre, no estoy seguro, no me recuerdo muy bien la historia, me lo contaron cuando yo estaba todavía en el colegio. Pero en el fondo refleja eso, refleja el qué hacemos nosotros cuando nos cuidamos. Cuando nos cuidamos, estamos dando espacio para que una persona que lo necesita más ocupe ese lugar. Ya ustedes ven que los hospitales públicos están colapsados y mucha gente necesita los hospitales públicos. Y uno no sabe dónde lo van a llevar. No sabe. Sobre todo con esto que se supone que hay un sistema unificado de utilización de camas. Sea como fuere. Cualquiera, uno tiene que mirar a quién le hace el bien, ¿cierto? Así que bueno, a seguir cuidándose. Bien, ahora sí ya hecha siempre nuestra, bueno, hecho de menos nuestra conversación. Porque aquí ustedes opinaban, aquí el único que puede decir algo soy yo. Qué dictador. Pero igual los conozco, ¿no? De algún modo. Y sé que son buenas personas. Son buenas personas, así que muchos podrán decir sus críticas, ¿cierto? Y tendrán sus objeciones con todo el derecho del mundo y con toda la fundamentación. Pero sé que igual, aparte de eso, o fuera de eso, son buenas personas y han ayudado y están ayudando mucho. Y eso es lo importante. Eso es lo importante al final de nuestros días, al final de nuestro curso, que no fue como lo esperábamos, pero bueno, ahí estamos, tratando de llegar al final. Y hoy día, les decía yo, la semana pasada estuvimos viendo esto del pasivo, ¿cierto? Las deudas con que puede estar sobrecargada una herencia. Es un tema muy, muy fuerte, eh, sobre todo en aquellos casos en que el pasivo de la herencia puede llegar a ser tan intenso que en el fondo no estoy recibiendo absolutamente nada. Aquí los que manejan el área de la contabilidad lo entienden de inmediato, ¿cierto? Cuando uno habla del patrimonio neto, estamos diciendo excluida el pasivo. Bueno, puede que efectivamente sea tanto el pasivo que la herencia no sea ningún incremento de riqueza. Bueno, y por eso también hacíamos la distinción entre los dos pasivos, el pasivo hereditario, es decir, aquel pasivo que tenía el causante en vida, y por otro lado, el pasivo que tenía o que surge del testamento, a la que se le llaman las deudas o cargas testamentarias. En el fondo, esa parte no es tan relevante, en mi opinión, cuando veíamos incluso esta prelación en los legados, porque para que fuera relevante tendríamos que decir que estamos frente a una característica habitual del chileno, que es precisamente testar. Y no lo es. Esa no es la característica habitual del chileno. No tengo los datos todavía como quisiera, ¿no? Por ahí alguna estadística, algún minuto el registro civil tiene que decir, oye, tantas personas murieron, tantas personas testaron. Ese dato está. El problema es que hay que cruzarlo, ¿no? Hay que cruzarlo. Y por eso me molesta mucho que en algún momento, cuando hubo un intento de investigación por el curso de Derecho Sucesorio hace 2 años o 3 años, que los chicos no tuvieran acceso a la información, porque muchos fueron al registro civil y no tuvieron la disponibilidad, cuando eso debería estar abierto. Si usted está haciendo una investigación en nuestro antecedente, por favor, pase. Aquí tenemos una sala donde usted puede dedicarse a investigar, un computador disponible para acceder a las bases de datos. Obviamente con el compromiso que tiene siempre un investigador de mantener reserva de los datos, pero eso es un compromiso que efectivamente hoy día postulan todas las metodologías de investigación que efectivamente establecen que el investigador tiene un deber de reserva. Y eso es así y tiene que ser así. Pero los datos no, los datos son cuantificables, se pueden medir en porcentaje y eso claramente es posible. Entonces podríamos saber cuántos testamentos versus la cantidad de personas fallecidas en el país.
Interesante. Bueno, dicho eso, entonces analizamos esto del pasivo, que en la parte que sí, efectivamente, no hay testamento, solo hablamos de las deudas que el causante contrajo en vida. Y ahí aplicábamos de inmediato el artículo 1354. Efectivamente, cuando se produce la muerte del causante, el pasivo se divide. ¿Se acuerdan? Que yo le decía, el lenguaje del legislador es imperativo. ¿Mm? ¿Y cómo se divide? A prorrata de sus cuotas. Por tanto, habrá que ver cuáles son las cuotas que corresponden. Supongamos que el causante murió solo teniendo cónyuge y ascendientes. ¿Cómo se divide la herencia en ese caso, cuando estamos en el segundo orden de sucesión? Efectivamente. Se divide en 3 partes. ¿Cuántas partes para el cónyuge? 2. Correcto. Bien. Están estudiando, ¿no? Y una parte para los ascendientes. Bueno, entonces las deudas se dividen de la misma manera. El cónyuge llevará 2 partes de la deuda y los ascendientes llevarán una parte de la deuda. ¿Ah? Bueno, y ahí tenemos entonces el funcionamiento de cómo opera. Sin embargo, la decisión de aceptar o repudiar una herencia que tiene pasivo es relevante precisamente por la existencia del nivel, o mejor dicho, por la existencia de deudas que pueden significar un nivel relevante a la hora de decir si me conviene esta herencia o no me conviene esta herencia. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que el legislador estableció para estas situaciones en las que estamos conversando nosotros, que efectivamente van a influir en las decisiones de las partes? Bueno, la primera, el beneficio de inventario, porque precisamente el legislador señala que si las partes efectivamente han, en este caso los herederos, han observado que el patrimonio viene excesivamente cargada de deudas, es decir, con un pasivo relevante, va a optar por este beneficio. ¿Y qué significa el beneficio de inventario? En el fondo es una especie de protector. Lo que yo reciba como herencia es hasta el monto máximo donde yo puedo acudir o concurrir al pago de las deudas. Por eso todos los formularios antiguos y nuevos respecto de las herencias intestadas tienen ahí un recuadro donde el requirente, el solicitante, indica si la herencia es si la herencia se pide o no con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque inmediatamente está identificando que no se va a hacer cargo de deudas más allá de la situación o más allá del caudal hereditario que esté recibiendo. Y si por lo tanto lo que debe es mucho más de lo que tiene, en el fondo lo que tiene servirá para cumplir parcialmente con la deuda y el resto quedará como deuda que no decimos que se produce una extinción, porque no se produce una extinción, la deuda sigue. El problema es que no hay en qué hacerla efectiva, porque claramente no hay más bienes, salvo que aparecieran bienes y se pudieran imputar a esa deuda o utilizar precisamente para el pago de esa deuda. Pero si mientras no se imputan, la ley no dice que la deuda se extinga, por lo tanto la creencia existe, pero no tiene bienes en que hacerse pago. ¿Mm? Vemos qué dice la ley al respecto. ¿Mm? Dice el 1247, el beneficio inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Algún grado de discusión se ha producido en esto en términos doctrinarios, no en términos de la ley. La ley pareciera ser medianamente clara, pero se ha producido algún debate en sí. En verdad, el beneficio de inventario responde a un verdadero beneficio de división del activo o del caudal, en este caso, más correcto, del caudal con una especie de separación de los bienes. Pero no es así, porque digamos, la legislación nuestra, el legislador es bastante claro, sino hasta concurrencia del valor total de esos bienes. De manera que
si efectivamente el patrimonio que viene bajando va con una casa, con un auto, con cuentas y dinero en los bancos, y eso todo suma la cantidad de 100 millones de pesos, bueno, cuando yo acepto con beneficio de inventario, responderé hasta ese caudal, ¿m? Hasta ese caudal. Y por otro lado, significa que yo puedo responder con esos bienes o puedo responder con bienes propios. Porque lo que simplemente está diciendo el legislador, que se responde a hasta concurrencia del valor total de los bienes que se han heredado. No dice que se responde con los bienes heredados, sino hasta el valor total de esos bienes. Y al ser así, obviamente lo que está privilegiando es que sea el heredero el que tome la decisión. El heredero podrá tomar los bienes, venderlo y pagar la deuda, o podrá en el fondo decir, ¿sabe qué? Bueno, ya, embarguen los bienes y eso es todo lo que está en la herencia y no hay más porque yo respondo hasta allí, hasta ese valor. ¿Mm? Así que hay que ser, en el caso de la ejecución, cuando venga el problema de la ejecución, hay que tener cuidado porque el heredero se puede ver allí atrapado en el juicio en términos prácticos. Llegó la demanda, se ejecutó, estamos en tiempo de embargo, ¿qué se va a embargar? ¿Ah? Entonces ahí es donde el heredero debiera tener disponible todos los bienes que vienen bajando del caudal hereditario y que eso se remate para que no entorpezca sus bienes. La otra alternativa es que él use sus propios recursos para pagar la herencia. Esta es una situación de hecho, no la podemos saber a priori cómo va a reaccionar el heredero en términos prácticos. En términos jurídicos sí sabemos hasta el valor de concurrencia de sus bienes, pero en términos prácticos no sabemos cómo lo va a ejecutar, porque él tendrá que decidir si vende esos bienes y con eso paga la deuda o derechamente deja que los embarguen o toma dinero personal y paga. Esa circunstancia no está vinculada. Eso ya es una situación de hecho que efectivamente toma la decisión el deudor. Ahora, eh, aquí hay algunas figuras que se van a ir dando en términos de este beneficio, que en el fondo constituye un límite al endeudamiento y al heredero. Fíjense que en el mundo comercial, diría yo, las personas que se dedican al área comercial eh, a lo mejor visualizan muchas veces esto, ¿no? Porque en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado ver, siempre es porque el deudor tenía un negocio y es el negocio el que generó deudas. Entonces, como generó deudas, esa deuda después impacta en la herencia. No sé si lo conté, pero lo cuento porque a propósito de lo que veamos también hoy día respecto de la herencia yacente, que cuando hace mucho tiempo atrás, no sé, unos 5 años atrás o 4 años atrás, un contador me dijo, José Luis, tengo el siguiente problema. Resulta que yo tengo un alumno, perdón, el cliente me dice, yo tengo un cliente, porque él era contador. Me dice, tengo un cliente al que no he podido timbrarle facturas en el servicio de impuestos internos. ¿Y por qué no lo ha podido? Porque resulta que ese cliente eran dos socios, una socia y un socio. Y el socio falleció. Y esta sociedad quedó trunca porque él era el administrador. Entonces la socia, que quería seguir con el negocio, que era imprenta o algo así, o libros, no me recuerdo. Eh, Era un negocio, parece que de impresión de libros, un negocio editorial. Entonces resulta que en el servicio de impuesto interno ella llegaba y decía, ¿sabes qué? Quiero que me timbren factura porque el negocio sigue. Y el servicio de impuesto interno le dijo, no podemos porque el que tiene efectivamente la administración es el socio que falleció. Así que lo que tendrías que hacer es hablar con eh, los herederos del socio fallecido y decir que te den poder, una opción, que te vendan los derechos, que cierren la sociedad, en fin, algo, pero si no llegas aquí con una solución, el servicio no te va a timbrar factura. Entonces, esta socia fue donde la viuda del socio. ¿Mm? Y la viuda del socio la escuchó y entendió el problema, pero le dijo, yo no voy a aceptar ninguna herencia de mi marido, porque mi marido, aparte de tener la sociedad contigo, tenía otras 5 sociedades más, de las cuales todas
tienen trabajadores y todas son sociedades quebradas. Entonces todos van a reclamar, todos van a ir a ejercer sus acciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que la viuda decía, no puedo aceptar, porque si yo acepto la herencia significa hacerme cargo de todo ese pasivo, de todo ese problema, y ahí estaban, entrampados porque efectivamente no se quería. Entonces, eh, pedir, solicitar posesión efectiva, porque significaba aceptación de la herencia, y si se aceptaba la herencia, la deuda daba lo mismo aceptar con beneficio de inventario, no porque el beneficio limitara la deuda, porque lo iba a limitar, pero significaba aceptar la calidad para los efectos de demanda, para contestar demandas, para contratar abogados, para solucionar el problema. Entonces, uno también, en términos de abogado, tiene que hacer una asesoría y decir, bueno, en este caso, ¿qué es lo que más conviene? ¿Conviene realmente aceptar la herencia? Hay un tercero que está perjudicado, que es esta socia, de la única sociedad que estaba sana, que no tenía deudas y que ahora no podía trabajar porque tenía el problema de que no podía timbrar facturas. Bueno, así se producen los problemas y ahí se pueden dar cuenta cómo en el ambiente comercial, claro, la generación de una deuda puede llevar a los herederos a decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero esta herencia porque esta herencia viene muy cargada de deudas. Ahora, el problema es que pueden haber varios herederos y no todos estar de acuerdo con la decisión de aceptar o no aceptar la herencia, porque esto es un hecho netamente individual. Cada uno acepta la herencia y se hace cargo de esa calidad. Recuerden que la calidad de heredero significa que el heredero representa al causante y le sucede en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. ¿Ah? Es el heredero, es un continuador de la personalidad del causante. Entonces, por esa razón, no siempre se quiere aceptar esa herencia. Bueno, entonces decía yo, pero ¿qué pasa si el grupo de herederos son varios? Son 1, 2, 3, 5. El grupo de herederos 1, nótese, ¿eh? En ese nivel de claridad estoy. De 2 hacia arriba, son 2, 3, 4, 5 herederos. Entonces ahí hay discordia, disputa que algunos quieren y otros no quieren aceptar. Ahora, el punto es que si uno de ellos acepta con beneficio de inventario, se produce un efecto indivisible y la herencia queda aceptada con beneficio de inventario. No es que solo se va a limitar el que aceptó, sino que todos. ¿No? Y de hecho de eso se trata el 1248 cuando dice, si de muchos herederos unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. De hecho, esto ocurre casi sin voluntad, porque el formulario, por ejemplo, cuando hay sucesión intestada, dice, acepta con beneficio de inventarios y el que está solicitando, que es uno, anota así. Y eso significa que todos, imagínense que tenga 18 herederos el formulario, todos aceptaron con beneficio de inventario. Ahora, ese es un tema porque todavía queda el derecho de los demás para repudiar la herencia. Obvio, porque no por el hecho de que alguien haya solicitado posesión efectiva y la haya solicitado con beneficio de inventario, significa que todos los que están individualizados en el formulario tengan que necesariamente aceptar. Perfectamente aquí puede operar el repudio de la herencia. Por eso esto se encuentra la herencia yacente, el repudio, la aceptación dentro de lo que son las reglas particulares de la herencia. Reglas particulares que en el fondo nosotros hemos visto a lo largo del camino, pero que aquí, más que ser reglas particulares, porque las hemos visto, se refieren a que cuáles son las decisiones individuales que toma cada uno de esos herederos. Y una de ellas es repudiar. ¿Eh? Alguien aceptó con beneficio de inventario, está en todo su derecho, pero también los otros están en todo su derecho de decir repudio esta asignación. ¿Mm? En el caso, y esto siempre se da, que entre los herederos hubiere personas incapaces, la ley obliga, en ese caso, a producir la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, porque obviamente hay un incapaz. Y ese incapaz, debe ser protegido y por tanto, en este caso, si hay incapaz, estamos obligados a aceptar la herencia de, con beneficio de inventario.
Ahora, como bien lo dice la expresión, el beneficio de inventario implica que el interesado en probar que efectivamente no debe responder más allá de las deudas, tiene que haber inventariado el caudal hereditario, porque de lo contrario, sobre cuál es el límite. Por eso toda tramitación de posesión efectiva dentro del proceso está reglamentado que efectivamente a la solicitud sigue la protocolización del inventario. Ahora, si se trata de una herencia en la que uno de los herederos es una persona incapaz, no solo habrá que aceptar con beneficio de inventario, sino que además el inventario tendrá que ser de confección solemne. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso que fuera judicial, tendrá que pedirse día y hora para la práctica del inventario solemne, que se confecciona o se otorga ante el secretario del tribunal. Y en ese caso que actúa como ministro de fe para este efecto, y se lleva a cabo el día fijado, el que debe ser previamente publicado. Así lo dicen las normas propias del Código de Procedimiento Civil cuando regulan precisamente este tema de, del inventario y del inventario solemne. No sé qué voté, pero algo voté. Estos son los problemas de el tema de pantalla, de trabajar con video, que todo queda allí. Ahora, fíjense, hay una situación. Dice en 1231, yo ya dije los casos, el caso en que efectivamente tiene que... El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión pierde la facultad de repudiar la herencia y no obstante su repudiación permanecerá heredero, pero no tendrá parte alguna en los objetos sustraídos. El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a la sucesión pierde los derechos que como legatario pudiera tener sobre dichos objetos y no teniendo el domicilio de ellos será obligado a restituir el duplo. Entonces, bueno, ahí está lo del repudio. Y lo otro, 1225, todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente, exceptúense las personas que no tuvieran la libre administración de sus bienes, ya lo cual lo hemos dicho. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando uno acepta, si estamos hablando de la oportunidad, tiene que aceptar precisamente con beneficio de inventario a partir o desde el momento en que se produce la apertura de la sucesión. Antes es absolutamente impropio porque es un acto, sería un acto de heredero respecto de un causante que no ha fallecido. ¿Ya? Así que ese es un tema que le corresponde individualmente desde efectivamente que se produce la herencia. Ahora, si hubiera una situación testamentaria en que se hubiese establecido una condición para el heredero antes de deferirse la herencia, habrá que esperar hasta que se cumpla la condición o que se cumpla el plazo que se hubiese estipulado. Pero eso ustedes saben, corre absolutamente para herederos que no sean forzosos. Porque si se trata de herederos forzosos, ninguna condición, ninguna modalidad, ningún plazo tiene ningún valor porque en Chile el sistema es claro. Los asignatarios forzosos sí o sí van en la herencia. No hay nada de libertad ni mucho menos. ¿Para qué voy a seguir haciendo comentarios hasta el final de este curso? ¿Verdad? Es así. ¿Qué le voy a hacer yo? Bien, 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 bien. Sigamos analizando esto que tiene que ver. Ahora, eh, hay un tema que efectivamente se relaciona con el pasivo y que también puede interesar a los terceros, porque aquí estamos hablando de los que son herederos, pero ¿qué pasa con los terceros? Es decir, aquellos que saben que el causante efectivamente tenía una deuda con ellos y en este minuto ese causante ha desaparecido por muerte, se ha producido la apertura de la sucesión y resulta que ahora ellos corren el riesgo de que los bienes, pocos o buenos que se tengan, se pierdan a manos de los herederos o a manos de otros acreedores.
¿Mm? Porque precisamente un causante puede haber tenido no solo herederos, o sea, puede haber tenido no solo un acreedor, puede haber tenido varios acreedores. Entonces se produce un problema. ¿Por qué? Primero, porque si los bienes efectivamente descienden al heredero, entran en su patrimonio. Y el heredero a su vez también tendrá acreedores. Por tanto, se produce una especie de tensión o conflicto en el deudor heredero del causante, o lo digo al revés para que mejor se entienda. El deudor causante ha fallecido, transmite su deuda a su heredero, por lo tanto será ahora heredero deudor. Pero resulta que el heredero tiene sus propios acreedores. O sea, quedaremos con el deudor heredero que tiene sus propios acreedores y también ahora tiene los que eran acreedores del causante. En el centro de la figura, el deudor heredero, para un lado sus propios acreedores, para el otro lado los acreedores que tenía el causante y que ahora son acreedores de él, porque él, de acuerdo precisamente al 951, ha heredado no solo el activo, sino que también el pasivo. ¿No? ¿Cómo hacen entonces estos herederos primero para protegerse, para evitar que el patrimonio en el cual ellos contrataron y confiaron, por decirlo así, se diluye y termine no satisfaciendo sus créditos? Bueno, algo ya vimos allá en el mundo de las obligaciones y aquí se presenta el tema que debe en este caso, solicitarse el beneficio de separación. Aquí sí que hablamos de separación, ¿no? Es una especie de separación de patrimonio. Vamos a ver qué nos dice la ley en relación con este punto. Estamos en el pasivo, beneficio de separación. ¿Ya? 1378. Entonces, esta figura es bien interesante porque es una forma, está considerado incluso dentro de los derechos auxiliares que tiene el acreedor. ¿Se acuerdan allá en el efecto de las obligaciones? Están las medidas conservativas, está la acción pauliana, está la acción indirecta o subrogatoria y está el beneficio de separación, es decir, una protección para el acreedor cuando su deudor ha muerto. Porque obviamente todo el caudal hereditario va a pasar del deudor causante al deudor heredero. Pero el deudor heredero tiene sus propios acreedores. Entonces, aquí es donde los acreedores pueden, acreedores que eran del causante, que pueden ser acreedores hereditarios o acreedores testamentarios, pueden solicitar al juez que no se confundan los bienes, ¿no? Que lo que viene descendiendo del causante deudor sea para pagar a los herederos, perdón, a los acreedores, y lo que el heredero deudor tenía sea para pagar a sus acreedores personales. ¿Ven? Entonces, el patrimonio, que es uno solo, tenemos el patrimonio, en su parte que viene descendiendo del causante será para los acreedores hereditarios o testamentarios, y en la parte propia que tiene el heredero deudor con sus propios acreedores, que es su propio patrimonio, se pagarán las deudas de sus acreedores. Pero si ustedes se dan cuenta, la persona es una sola, es el heredero. Entonces, esto tiene que producirse antes de que se confundan los bienes. Para ser exacto, si el causante tenía un televisor y tenía una radio, bueno, y resulta que el heredero también tiene un televisor y también tiene una radio, se puede producir la confusión. Lo estoy llevando al extremo de la sencillez para entenderlo, ¿cierto? ¿Ah? Es decir, si efectivamente en ambos casos hay los mismos bienes, se puede producir una confusión. Y al producirse una confusión, entonces ya no se puede impetrar este beneficio de separación. Los acreedores tienen que ser mucho más diligentes y antes que se produzca la confusión de bienes, intentarla mediante el juez para que el juez diga separación, ¿cómo?
seguramente con una medida conservativa, por ejemplo, una guarda y aposición de sello. ¿Qué significa eso? Que el domicilio del causante sea cerrado para que todos los bienes que están dentro de ese domicilio sean y estén dispuestos para pagar primero las deudas que tenía con sus acreedores en vida, acreedores hereditarios, y los que emanan del testamento. Y una vez que han sido satisfechos estos acreedores, el resto será para satisfacer a los herederos, los acreedores del heredero. Si eso diera, porque si efectivamente en pagar a los acreedores hereditarios y testamentarios se consumiere totalmente el patrimonio que venía bajando del deudor causante, pues nada quedará en el patrimonio del heredero y nada podrán aprovechar de ahí los acreedores personales de ese heredero deudor. Al contrario, si se satisfacen los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios y queda un resto, ese resto pasa al patrimonio o integra el patrimonio del heredero deudor y por supuesto que sus acreedores habrán mejorado su condición. ¿Ya? Dice el 1378. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios, es decir, los que emanan su derecho del testamento, podrán pedir que no se confundan los bienes del causante con los bienes del heredero. Y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que en los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero. ¿Ven? Un verdadero crédito con preferencia se le concede y una verdadera separación de bienes, porque en esos bienes se pagan con preferencia los acreedores hereditarios y testamentarios. Y allá en la apelación de créditos esto encuentra en la hipoteca, ¿cierto? En la hipoteca, que es un crédito privilegiado que permite que en los bienes hipotecados se paguen primero los acreedores hipotecarios. Pues ocurre acá de manera igual que los acreedores hereditarios y testamentarios se pagan primero en aquellos bienes que venían del causante. En el caso de que esto se tratare de un bien inmueble, entonces habrá que ordenar que se inscriban, ¿no? Que se inscriba este beneficio de separación. ¿Por qué? Porque este beneficio de separación primero tiene que tratarse de este tipo de acreedores y hay que solicitarlo judicialmente. No es, digamos, una decisión propia del acreedor. Esto tiene que demostrarle al juez, en la condición que se encuentra, que el juez ordene la resolución y que la resolución se notifique, obviamente, a los herederos que tendrán algo que decir y, por lo demás, que se inscriba esta medida ante el conservador. Dice el 1385. Si hubiere bienes raíces en la sucesión, el decreto en que se concede el beneficio de separación se inscribirá en el registro o registros que por la situación de dichos bienes corresponda, con expresión de las fincas a que el beneficio se extienda. ¿Ven? Entonces, eso es importante. Pero también influye mucho la diligencia, porque el acreedor tiene que pedirlo prontamente, porque si se llega a producir la confusión, o si el deudor ya dispuso de los bienes, bueno, entonces ahí ya no hay nada que hacer. Ahora, la otra situación es que el acreedor reconozca al heredero como su deudor. En ese caso, si lo reconoce, tampoco hay lugar al beneficio. Dice el legislador, el derecho, el 1380, el derecho de cada acreedor a pedir el beneficio de separación subsiste mientras no haya prescrito su crédito. Pero no tiene lugar en dos casos. Uno, cuando el acreedor ha reconocido al heredero por deudor aceptando un pagaré, prenda, hipoteca o fianza de dicho heredero o un pago parcial de la deuda. Las actitudes demuestran voluntad. ¿Para qué estamos con cosas, cierto? Y en segundo lugar, cuando los bienes de la sucesión han salido ya de manos del heredero o se han confundido con los bienes de este de manera que no sea posible reconocerlo. Claramente ahí ya el acreedor ha llegado tarde a su intento de acción y por lo tanto esa acción ya no va a tener ningún destino.
Esta es una medida preventiva, es una medida que tiene que actuarse con celeridad. Seguramente en el grueso de la población que no tiene muchos bienes, esto es casi irrelevante, pero en aquella parte de la población que muere con un grado importante de deudas, pero también con un patrimonio relevante, estas deudas son importantes. Ahora, recuerden, lo hemos dicho allá en el 959 cuando hablamos de las bajas generales de la herencia. Eh, Nuestra sociedad todavía no está muy preparada en términos de conocimiento para situaciones en las que las personas mueran endeudadas y no estén con un seguro que proteja la muerte del causante. En este minuto, si alguien tuviera una deuda en Falabella, siempre lo digo, y tiene sobre cierta edad, es probable que esa deuda pase a los herederos. Si la persona tenía una deuda en Falabella y tenía más de 60 años, por ahí está el límite, eh, no opera el seguro. No opera el seguro porque no se ha convenido, porque Falabella no lo ha aceptado derechamente, no es porque la ley lo diga. ¿Ah? Y pasa también con ciertas cuentas de banco en las que tampoco se aceptan personas que tienen más de X años, 70 parece que es. Entonces, claro, ¿por qué? Porque los seguros no le cubren. Entonces, si las personas fallecen, no hay cómo rescatar eso. Entonces, Falabella a veces manda la carta al domicilio y dice, oiga, señor, usted me debe tanta platita. Me decía una cliente, me decía, José Luis, están llegando estas cuentas. Y la cuenta ahí no era mucha plata en términos de lo que ella podía resolver en el caso, porque eran, creo, como, porque usted que han sido como 500.000 pesos. Pero Falabella, que traspasa generalmente estos cobros a casas de cobranza, hay una casa de cobranza que, oye, si recuperamos 300, ganamos de ese. ¿No? Y entonces ahí están, mandando la cuenta, para que el heredero vaya y pague. ¿No? Ahora, si se quisiera seguir el juicio, habría que iniciar la respectiva acción. Hay que o citar a los herederos o una gestión preparatoria, que si mal no recuerdo, esta yo un día la usé, pero no me resultó, que es el 1377. Lo peleé en juicio, pero fue difícil. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución sino pasados 8 días después de la notificación judicial de sus títulos. ¿Qué es esto? Ustedes que son procesalistas expertos. Una medida, ¿cómo se llama? Preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Mm? Entonces, esta actuación lo que hace es preparar el título. Entonces, le dice a los herederos, oye, yo tenía contra su padre este título ejecutivo, lo pongo en conocimiento de ustedes. Transcurridos 8 días, la ejecución se puede iniciar. ¿Ven? Bueno, son figuras que se dan todas con lo que estamos conversando, con el tema de la deuda. Y la última situación que quiero conversar hoy día, precisamente, es la de la herencia yacente. ¿Por qué? Porque también se relaciona con la situación del pasivo. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros estamos frente lo hemos dicho, a un nivel de deuda importante, el heredero tiene la opción de aceptar o de repudiar. Y si se da cuenta que efectivamente el nivel que tiene el patrimonio de deuda es un nivel relevante, es probable que no acepte. Es probable que no acepte. Ahora, si eso en la comunidad empieza, supongamos que son 3 los herederos, y ya nadie quiere aceptar, se va a producir un problema. Un primer problema. Si no aceptan ellos, entonces ¿a quién le corresponde? ¿Entrará el otro orden sucesorio? Para que pudiera entrar el otro orden sucesorio, derechamente habría que renunciar. ¿Mm? Renunciar a o repudiar la herencia. Esa sería la opción. Y para eso yo no tendría que aceptar ni expresa ni tácitamente, no hacer actos de herederos que impliquen, sin equívoco, que estoy aceptando la herencia. Por tanto, si no hago ningún acto, no se va a presumir ni que acepté ni que no acepté. Pero esta situación puede permanecer en ese estatus por mucho tiempo. Es decir, efectivamente, que no
se haya aceptado ni repudiado. Si no hay dolientes, vamos a decirlo así, afectados por esa no aceptación o esa no repudiación, no hay problema. Pero ¿qué pasa si hay acreedores, supongamos acreedores que están necesitando de que se acepte la herencia para poder tener a quien demandar y exigir sus créditos? Entonces ahí es donde aparece esta figura de la herencia yacente. ¿eh? La herencia yacente que después se conecta con otra figura, que es la herencia vacante. Cuando hablamos de herencia yacente, aquí estamos en el 1240. Nadie ha aceptado o repudiado esta herencia dentro de los 15 días siguientes a la apertura de la sucesión. Entonces estamos en una situación incierta. De ahí lo que pase, puede pasar 1, 2, 3, 5 años sin que nadie se haya pronunciado, porque no hay terceros afectados. A nadie le afecta el que se acepte o no se acepte esta herencia. Pero si hay terceros interesados, y aquí principalmente los acreedores, ellos van a exigir que si transcurrido 15 días no hay pronunciamiento acerca de la aceptación de la herencia, van a pedir que se le asigne a este patrimonio que nadie ha aceptado un tutor o curador. Un curador que en el fondo va a administrar los bienes, a pagar deudas y finalmente, si no hay más bienes, terminar con esa curaduría y dar fin a el patrimonio que venía en herencia. Bueno, esa figura la pueden intentar los acreedores. ¿Para qué? Para no ser perjudicados con esa inactividad de los herederos que no quieren venir a aceptar esa herencia. Entonces, por esa razón, cobra mucha relevancia en este punto esa figura. Veamos en qué consiste esa figura. ¿Qué dice el 1240? Si dentro de 15 días de abrirse la sucesión, no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, ¿ven? El cónyuge está ahí y no quiere aceptar, o del difunto, o de otra persona interesada en ello o de oficio, declarará yacente la herencia. Se insertará esta declaración en un diario de la comuna o de la capital de la provincia, de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere. Y se procederá al nombramiento del curador. ¿Ven? El curador, el que va a administrar la herencia yacente. ¿Y hasta cuándo va a administrar? Hasta que se agoten los bienes, haya pagado, o hasta que se presente alguien aceptando. Esa es la figura. Y por lo tanto, aquí supongamos que no acepta primer orden, no acepta segundo orden, no acepta tercer orden, no acepta cuarto orden. ¿Dónde vamos? Donde papá fisco. Papá fisco entonces es el que debiera hacerse cargo. Aquí algunos señalan que ha existido durante muchos años esos atardeceres rojos que me encantan. Bueno, me hace acordar mis tiempos cuando yo en mi oficina me quedaba trabajando hasta las 8, 7 de la tarde y se veía el atardecer rojo espectacular. Echo de menos también mi oficina. Esta es la pandemia, hace como 4 meses que no voy para allá. ¿Qué habrá pasado? Hasta las raíces andarán ahí. No, pero no tenemos planta, así que no creo que haya raíces. Polvo debe haber mucho, mucho. Ustedes saben que la ciudad genera mucho polvo en suspensión, así que ese, por donde sea, se filtra. Así que cuando llegue allá, me encontraré con eso a lo mejor. A lo mejor no, a lo mejor ya no existe. Desapareció la oficina. Bueno, ¿ven? Un atardecer rojo me trajo recuerdos. ¿Saldremos un día de esta cuarentena? Ojalá que sí, y pronto. Y recordaremos este año, quién sabe, como el año más difícil de nuestras vidas. Lo dije esto el sábado, pero es cierto,
Yo creo que este año 2020 cada uno lo llevará en la memoria, más las personas que han perdido a alguien, más las personas que han perdido a alguien seguramente. Les va a costar mucho aceptar. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor son personas creyentes donde la resignación y el consuelo son una gracia de Dios. ¿Mm? Aceptar, aceptar que están mejor. Pero un día una alumna de aquí, de la Miguel de Cervantes, me dijo, ¿qué daría yo, profesor, por creer como usted? ¿Por qué? Porque ella, el pensamiento, lo discutíamos en la clase, era ese. Para mí hay tranquilidad de pensar en la muerte. Pero ¿qué pasa con aquellos que no piensan ni sienten que haya algo más allá? Es el fin total y absoluto. Y ella no quería ese fin total y absoluto. No quería en el fondo volverse simple tierra y no experimentar nada. Pero bueno, si la fe no le produce eso, ¿cuál podrá ser el sucedáneo de la fe? Yo no lo encontraba, y a Dios gracias, y ojalá no lo encuentre. ¿Ah? Así que bueno, a tenerlo presente. ¿Mm? Nunca se sabe cuándo será nuestro último día. Lo importante, por eso es hay que vivir, no como si fuera este el último día, porque al tiro algunos se van por ese lado. No, 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 no. Sino vivir bien, aportar a esta sociedad, irnos en el convencimiento de que en verdad hicimos algo por este mundo. Porque no creo que hayamos nacido solo para el regocijo personal. Lo encontraría tan fome. O sea, ni siquiera escribiríamos, yo no haría ni clase, porque uno diría, ¿qué importa el otro? Así que mi vida en el fondo perdería totalmente el sentido. En cambio, el saber que existe otra vida hace que uno se esfuerce en esta y diga, tengo que colaborar, tengo que participar, tengo que ayudar a los que están aquí. Y bueno, ya se verá si los requisitos los cumplí, los requisitos de validez para entrar allá arriba. Bueno, si no, será la inexistencia de allá abajo. ¿Ah? Y a mí que me carga el calor, peor todavía, sería mi peor castigo. Bien, bien, para que vayamos terminando. En este tema este fue el caso, pues les decía yo. Entonces, ¿cuál fue la solución que nosotros propusimos, me acuerdo, a este cliente? Un poco fue por el lado, ¿no? Lo busco acá. Fíjense que la viuda, en este caso la que no quería aceptar, dice 1243, los actos puramente conservatorios, los de inspección y de administración provisoria urgente, no son actos que suponen por sí la sola aceptación. Entonces, la propuesta nuestra era que o fuera un acreedor y a nombre del grupo pidiera la declaración de herencia yacente, cualquiera de los acreedores, porque fíjense que la ley dice o de otra persona interesada en ello, en el 1240. Por tanto, ahí perfectamente puede estar un acreedor. ¿Eh? Y entonces, que se nombrara al curador, que en definitiva, ese curador iba a administrar y iba a poder pagar las deudas sin que se produjera la aceptación de la herencia. Y la otra era que la propia cónyuge solicitara también o hiciera un acto de administración provisoria para que pudiesen esta socia de esta única sociedad que funcionó pudiera de algún modo eh, solucionar su problema tributario y lograr timbraje. ¿Mm? Era una fórmula. Ahora también puede haber una demanda que en 1246 dice al que instancia de un acreedor hereditario o testamentario haya sido judicialmente declarado heredero o condenado como tal, se entenderá hacerlo respecto de los demás acreedores sin necesidad de un nuevo juicio. Eso podría ser también. Pero, bueno, son figuras que, como les digo yo,
no se dan continuamente ni son tan cotidianas, primero porque aquí hay un gran tema, que es que judicialmente a veces la deuda se engrandece. ¿Qué saco yo con ir a un juicio en el que podamos estar 5 años para recién decir, sí, ya, usted tiene que hacerse cargo de la herencia? Y no hay nada. Entonces, la eficacia de la norma jurídica sucesoria es tan débil, es tan ineficiente, que cualquier consejo de abogado no opta por esto, no opta. ¿Mm? Se buscan otros mecanismos, se buscan mecanismos tributarios, se castigan deudas, se terminan sociedades, pero nadie opta por esto. Por ahí uno de los fallos que quiero que los analicemos, pero es de prescripción, así que lo vamos a dejar para nuestra última clase. Eh, demuestra que en definitiva las normas sucesorias se eluden constantemente, porque lo que se busca es no entrar en la dinámica sucesoria. Claro que en el fallo que estuve leyendo terminan pagando justos por pecadores. ¿Mm? Ese es el problema. ¿Ven? La injusticia de la norma sucesoria. Bien, pues mis estimadísimos futuras abogadas y futuros abogados, creo que nos vamos acercando ya a la etapa final. La próxima semana creo que lo que vamos a hacer, yo creo que va a ser el análisis del fallo que mandemos y nada más. A menos que dé algunos pincelazos, eso lo vamos a decidir durante la semana, acerca del juicio particional, que yo siempre se lo dejo a derecho procesales. Pero la parte sustantiva todavía se puede ver acá. ¿Ya? Y eso es lo importante. Será entonces hasta un próximo encuentro. No sé cuándo. No, aquí no voy a decir no sé cuándo será, pero cuando sea, les voy a avisar. He ido resolviendo algunos mails sobre algunas solemnes pendientes que no estaban puestas en el sistema. Algunas no fueron puestas en el sistema porque llegaron tarde. Y entonces, a mí cuando me llega la solemne, yo inmediatamente las remito a un correo. Entonces, lo que llegó tarde ya después no lo remití porque estaba en otra clase seguramente. Entonces, por eso algunas no llegó la información. Pero aún así, está Fernando, por ejemplo, ahí, que su nota se supone que fue subida esta tarde. Al menos así me lo hizo saber el ayudante. Eh, y eso. Y eso. Vamos a fijar una fórmula de examen, porque el examen está fijado para el día 30. Eh, ahí tengo que diseñarlo, todavía no tengo determinado la fórmula. Pero el próximo lunes sí que ya la tendremos clara. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la fórmula de examen? Bien, recuerden colocar, si quieren una consulta de respuesta rápida, sucesorio UMC, porque algunos alumnos insisten en colocar consulta. Cuando me colocan consulta, me es muy difícil rastrear el mail, porque yo tengo 500 alumnos en este minuto, en todos los cursos que tengo. Ustedes saben que ustedes son la primera, pero además hago clase en otra universidad. Entonces, el número de alumnos está absolutamente desbordado. Entonces, ustedes me colocan consulta y yo después trato de rastrear la consulta y me aparecen 400 alumnos colocando consulta. Entonces, no tengo opciones. Es una cuestión física. Entonces, les recomiendo, coloque sucesorio UMC para tener una respuesta más rápida. ¿Ya? Así yo puedo identificar rápidamente. Si alguien me dice, tengo una respuesta pendiente, yo busco sucesorio UMC y me arroja de inmediato eso. Bien, 60 minutillos. Listo. Estaríamos entonces en contacto. Les aviso a sus correos el instante mismo en que se suba el otro material para los efectos del estudio de fallos. Sin nada más que decir, no habiendo nada más que agregar, caso cerrado por hoy día. Bien, nos vemos. Cuidarse y cuidarse mucho.